Muy buenas tardes para todos, para todas. Una alegría estar compartiendo un nuevo bar del encuentro. Hoy nos acompaña la compañera Marcela Lellimo Yelimo. Lielimo. La compañera es trabajadora del Museo Sitio de Memoria ESMA, es abogada, docente de Derechos Humanos y Género. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este bar del encuentro. Así que bien, todo bien, por suerte. Contanos un poquito, porque en estos días, primero contanos de qué se trata esto del Museo ESMA y qué significa que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, para contextualizar un poco, en el año 76, ¿no? La Junta Militar, formada por las Fuerzas Armadas, realizó un golpe de Estado. El periodo entre 1976 y 1983, que duró la dictadura cívico-militar, bueno, realmente estuvo caracterizada por la represión ilegal, por una represión claramente criminal y por el terrorismo de Estado, ¿no? Como modo de combatir lo que ellos llamaban, ¿no? La subversión, que era todo lo que era opuesto, digamos, a su plan, ¿no? Porque tenían un plan realmente, y disciplinar a la sociedad también. Toda esa represión ilegal se llevó adelante a través de toda una red de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, aproximadamente más de 800 centros clandestinos que hoy, después de las políticas de memoria y verdad justicia, son sitios de memoria, espacios y lugares de memoria. Y bueno, también, digamos, ese terrorismo de Estado terminó con la desaparición forzada de 30.000 personas y 500 niños y niñas que nacieron en cautiverio. La mayoría de ellos fueron separadas de sus padres, de sus madres, y muchos de ellos fueron apropiados ilegalmente, fueron robados. Dentro de los centros clandestinos que funcionaron durante el terrorismo de Estado, se encuentra donde hoy está emplazado el Museo Sitio de Memoria ESMA. En realidad, bueno, todo el predio de la ESMA, digamos, funcionó, toda la Escuela Mecánica de la Armada fue un centro clandestino, pero bueno, el lugar donde está emplazado el Museo Sitio de Memoria ESMA es el ex casino de oficiales, que ahí es donde el grupo de tareas de la ESMA tenía, digamos, su central de funcionamiento, ¿no? Bueno, en ese lugar, por ese lugar, o sea, por ese centro clandestino, que era escuela por un lado y centro clandestino al mismo tiempo, ¿no? Esas son las características muy particulares que tuvo el ex centro clandestino de la ESMA. Pasaron 5.000 hombres y mujeres, eh, muchos de ellos eran artistas, trabajadores, trabajadoras, gremialistas, militantes también, por supuesto, de organizaciones revolucionarias, de izquierda. También pasaron estudiantes, religiosos, bueno, a razón de 5.000 hombres y mujeres. Muchos de ellos, bueno, fueron torturados, fueron asesinados y muchos de ellos también fueron desaparecidos, ¿sí? Una de las prácticas nefastas y siniestras que se llevaban adelante en el museo no, perdón, en el sitio de memoria, en el ex centro clandestino, mejor dicho, donde está el sitio de memoria, eran los vuelos de la muerte, ¿no? Justamente hace muy poco se trajo a la Argentina nuevamente uno de las aviones, exactamente, el Skyban, que está en el predio de la ESMA, y bueno, ese era el avión con los cuales, bueno, digamos, en la práctica, las personas que estaban detenidas o secuestradas, mejor dicho, en la ESMA, estaban encapuchadas, estaban engrilladas, generalmente estaban en el tercer piso, que es donde se conoce como capucha, capuchita, y bueno, ahí eran los lugares de reclusión, y esas personas eran bajadas al sótano donde estaba la enfermería, y bueno, allí se les daba una inyección de pentotal, que era una inyección, digamos, que los adormecía, y bueno, y después salían bueno, camiones hacia Aeroparque o hacia otras bases aéreas, donde después, bueno, salían los vuelos que los arrojaban aún con vida al río o al mar. Realmente una práctica siniestra, ¿no? Y bueno, durante el terrorismo de Estado, durante la época del terrorismo de Estado, funcionó este ex centro clandestino.
Cuando en el año 83 vuelve la democracia, siguió funcionando la Escuela de Mecánica de la Armada bastante tiempo. Em, y en el año 2003, no, 2004, después de que asume Néstor Kirchner, bueno, y que va a la ESMA, ¿no? Donde baja los cuadros de los represores y demás, decide hacer un acuerdo con la ciudad de Buenos Aires y todo ese predio se transforma en un espacio de memoria, ¿no? Un espacio de promoción, memoria y defensa de los derechos humanos, en el cual, bueno, a partir del año 2007, digamos, o sea, unos años antes también empezaron a hacerse visitas, a ser visitados por público en general, por estudiantes, y bueno, y allí hay organismos, hay muchos edificios, es un lugar realmente muy grande, hay muchos edificios donde funcionan distintos organismos de derechos humanos, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, madres niñas fundadoras, hijos, familiares de detenidos desaparecidos, así que bueno, es todo un espacio de memoria. Y con respecto a lo que me preguntabas respecto de, bueno, de patrimonio mundial, bueno, creo que eso refuerza un poco, digamos, el carácter del consenso que hay, ¿no? Sobre esta política pública que es en sí el Museo Sitio de Memoria ESMA. El museo fue creado en el 2015, ¿sí? O sea, hubo todo un proyecto museográfico sobre este edificio que me gustaría aclarar también que es prueba judicial, porque las causas de la ESMA siguen, es decir, si bien ha habido muchas sentencias, y hay casos que han terminado, aún siguen, porque hay muchas personas que todavía siguen denunciando, ¿sí? La desaparición de sus familiares. La, entonces, el museo, digamos, se crea en el año 2015. Nosotros dependemos como organismo de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y es toda una apuesta museográfica que es todo con paneles, porque el edificio es prueba judicial y monumento histórico nacional, con lo cual no se puede tocar. Y bueno, es toda una muestra basada en testimonios brindados en la justicia tanto en la causa 1384, que fue el juicio a las juntas, como la causa ESMA unificada y otras causas dentro de lo que es la mega causa ESMA. Y realmente es un testimonio, ¿no? El museo sitio tiene como finalidad dar testimonio de lo que pasó ahí, ¿no? En las condiciones de detención, de tortura que se vivieron y de exterminio, ¿no? Que se vivieron en ese lugar, propiamente dicho. Eh, el tema de la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO es un trabajo que llevó muchos años realmente, ¿no? Empezó ya en el 2015 cuando el museo comenzó su funcionamiento, se empezó a pensar en esto, ¿no? No solamente, digamos, en lo que era el centro clandestino o el ex centro clandestino, sino todo el predio de la ISMA como zona de centro clandestino. Se empezó a pensar en la candidatura en el año 2017 y esto es importante destacar, ¿no? Porque durante todos estos años se fue avanzando en este tema, ¿no? Yo creo que lo valioso de eso, y más en el momento histórico que estamos viviendo, momento político que estamos viviendo, creo que lo importante es destacar este consenso que hubo, ¿no? Más allá de los cambios de gobierno, la continuidad de esta política pública de memoria, porque el museo es una política pública de memoria. La candidatura también lo es, por supuesto. Entonces, la continuidad que tuvo de trabajo a lo largo de todos estos años de su creación, creo que es una verdadera muestra del consenso que hay sobre lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado y lo que no debe volver a ocurrir, ¿no? Creo que hoy más que nunca cobra una especial relevancia. Y la candidatura, ¿no? Que se concretó la semana pasada, no, la anterior, en Arabia, ¿no? Pasamos a integrar la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Así que creo que eso, después de un gran trabajo, es el museo, el sitio de memoria es un sitio emblemático de lo que fue el terrorismo de Estado y por supuesto representa a los otros sitios y espacios de memoria, ¿no? Como emblema de lo que ocurrió. Y bueno, creo que más que nunca nos fortalece más todavía, estamos comprometidos internacionalmente, todo implica más trabajo y más compromiso, ¿no? Eso es lo que siempre decimos, ¿no? Y por supuesto, el orgullo de formar parte del patrimonio de la humanidad. Así que bueno, más que nunca creo que es
y es fundamental un reconocimiento fundamental para nuestra política de derechos de derechos humanos, ¿no? humanos. Digamos, esto de que íbamos en el camino indicado. Vos dijiste que pasaron 5.000 hombres y mujeres, también nacieron muchos niños en Sí, cautiverio, en la ESMA, en la ex en ESMA, la exilio. pero también pasaron muchas cosas con mujeres que muchas veces no se contaron, ¿no? Yo te comentaba antes que tuve la posibilidad hace muchos años de compartir un espacio laboral con quien en ese momento era una de las chicas que el Tigre Acosta sacaba a pasear a Mau, ¿no? Sí, Y el horror que esto representaba, ¿no? Dice, ella decía, verme en el espejo maquillada y vestida y saber que al otro día me volvían a torturar y que si no estaba ahí, ¿qué le pasaba a mi familia? sí. Y ver un montón de chicas de mi misma edad desconociendo lo que estaba pasando en el mundo. ¿Cómo fue la situación de las mujeres que pasaron por allí? Bueno, nosotros dentro del museo tenemos la muestra permanente, presente, ¿no? Interpelan el pasado también, ¿no? Y nosotros somos un lugar de transmisión de memoria. Entonces, el vínculo, ¿no? La relación entre el pasado y los temas del presente, los temas que nos ocupan y que nos preocupan en el presente, realmente es importante. Entonces, se realizó se trabajó en una investigación, en una muestra todo basado en testimonios judiciales que habían sido dado a la justicia, pero, digamos, a partir de allí se comenzó a ver que, digamos, la violencia específica que habían sufrido las mujeres en los ex centros clandestinos realmente no había sido visibilizada como debía ser, ¿no? Por distintos motivos. Cuando se realizó la causa, se llevó adelante la causa 1384, ¿no? Del juicio a las juntas y también algunas causas. Bueno, después hubo un periodo en que no hubo causas judiciales porque estuvieron las leyes de obediencia debida y punto final, pero sí es importante destacar que trabajaron mucho las comisiones por la verdad, que si bien no podían, mujeres habían hablado, algunas mujeres habían hablado de la violencia sufrida, de la violencia sexual, Mm. ¿no? Entendida de una manera amplia, ¿no? Maltratos, vejaciones, humillaciones, bueno, por supuesto, violaciones. Eh, no se había visibilizado lo suficiente, no se le había dado la entidad que merecía dársele a ese sufrimiento que habían padecido. Los juicios en un primer momento estuvieron muy orientados a probar justamente no esto del plan sistemático de desaparición forzada de personas, del plan sistemático de tortura, de secuestros, de muerte. Y bueno, esa parte, digamos, los primeros delitos que se juzgaron, las primeras causas, tenían que ver eh, con torturas seguidas de muerte, con privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada. Y justamente, bueno, también ocurrió que muchas mujeres en ese momento, cuando se declaraba en los primeros juicios, no todas declararon lo que les había pasado, ¿no? Y eso, eh, ¿por qué ocurrió, no? Y ocurrió porque, l- digamos, no había marcos sociales de escucha adecuados, ¿no? Para que esas mujeres se animaran. Primero, bueno, por temor, en muchos casos también por vergüenza, en otros casos por culpa, ¿no? Digo, porque, bueno, es un tema muy complejo en la subjetividad de una persona, ¿no? La agresión sexual. Entonces, digamos que muchas nos animaron a hablar y a profundizar más allá sobre estos temas. Entonces, bueno, digamos, a partir de un determinado momento, ¿no? Los cambios que ha habido a nivel social, digamos, ¿no? Con las leyes. Con leyes que tienen que ver con violencia contra las mujeres, con otra mirada de la violencia contra las mujeres, ¿no? Sacada un poco del tema de la violencia doméstica, es decir, cuando se aprueba en el año 2009 la ley 26.485, en la cual se habla de las violencias contra las mujeres, se visibiliza otras formas de violencia que no estaban circunscritas al ámbito privado y al ámbito familiar como venía siendo hasta ese momento. Entonces, bueno, esta aprobación de la ley, los movimientos de mujeres, el feminismo y demás, bueno, fueron generando
digamos, un terreno fértil para que estas cuestiones pudieran salir a la luz, sí, y ser visibilizadas de otra manera, y bueno, y que estas mujeres pudieran tener un marco de escucha distinto, ¿no? Así que bueno, así empezaron a hablar más, a denunciarse más los delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado. Y bueno, y en el museo se decidió, digamos, justamente avanzar sobre esta muestra para visibilizar la perspectiva de género, ¿no? Que también faltaba un poco en la muestra permanente. Pero bueno, son todos procesos, ¿no? Es una evolución, ¿no? Y eso es interesante. Te hago una pregunta. Veo un paralelismo con las víctimas de trata, en lo que estás Sí, contando sí, sí. de las mujeres víctimas del terrorismo de Estado. ¿Por qué esta muestra tardó tanto tiempo? O sea, no se hizo antes. En realidad, no tardó tanto tiempo, porque el museo como tal funcionaba desde 2015. Entonces, en realidad, fue todo un proceso de trabajo, esto llevó mucha investigación, y la muestra se inauguró, no recuerdo exactamente si era fines de 2018 o principios de 2019, ¿no? Pero creo que es un trabajo, bueno, primero un proceso de investigación y es un trabajo de evolución, ¿no? Que hubo en el sitio, ¿no? Y que también vino acompañado justamente con el Ni Una Menos y todo ese movimiento de mujeres y todo el tema de la visibilización de la violencia contra las mujeres, que fue generando también cambios fue generando cambios y nuevas reflexiones en nuestra institución, ¿no? Que como institución viva justamente va evolucionando, ¿no? De hecho, que se hicieron en la muestra misma, en la muestra permanente, se hicieron algunas correcciones de galera justamente en cuanto al lenguaje, ¿no? Al lenguaje con perspectiva de género. Pero bueno, lo importante realmente fue que se empezó a hacer y después, bueno, en el año 2022 inauguró una segunda muestra donde ya se profundizó aún más todavía este tema. Porque bueno, las mujeres comenzaron a hablar de lo que les había pasado, ¿no? Eh, todas las mujeres, digamos, dentro del centro clandestino se reproducía la violencia que había afuera, ¿no? En la sociedad, ¿no? Estamos hablando de los años 70, ¿no? Eh, las mujeres, digamos, el aparato represivo tenía un concepto de mujer, ¿no? Muy tradicional, ¿no? El rol de la mujer como madre, como esposa, como, Como como, esclava. como esclava, exactamente, bueno, como eje, ¿no? de la familia. Y bueno, y se castigaba a estas mujeres, no solo como militantes, ¿no? Como activistas, sino que se las castigaba justamente por ser mujeres y por no cumplir el rol ese mandato que, bueno, para ellos era el rol que tenían las mujeres, que debían tener las mujeres, ¿no? Y no lo que ellas hacían. Pero bueno, ese es lamentablemente, ¿no? Los prejuicios, ¿no? Los estereotipos con los que... Yo pensaba, podríamos decir que hoy, con esto del reconocimiento y con toda esta política pública, podemos decir que tenemos una garantía. No solamente, digamos, esta garantía que hicieron los trabajadores y trabajadoras del Estado, acompañando la política pública para que hoy exista y tenga este reconocimiento internacional a la memoria, sino a la violencia política que sufrimos las mujeres, ¿no? Y Sí, que sufrieron en esa época y que sufrieron con anterioridad, ¿no? Porque lo que se buscaba era el temor a dedicarnos a la política, ¿no? sí. Volver al lugar asignado. Por eso las torturas también eran diferenciadas. Claro, exactamente. Era una forma, digamos, la violencia sexual fue una forma de aniquilamiento, fue una forma de subordinación, claramente. Además, lo que se pudo probar después en las causas que sí empezaron a salir, digamos, a llevarse adelante las causas y sentencias y condenas por delitos sexuales. Eso Sí, te iba a sí, preguntar justamente. sí, sí, claro. O sea, ¿cómo se avanzó? Porque la sensación que uno tiene es la siguiente. Sí, Cuando fue el juicio a las juntas, un poco lo que se buscaba era acotar digamos, la acusación a cuestiones que fueran absoluta y demasiado contundentemente demostrables como para llegar a un fallo favorable. sí, Se sabía que si se ampliaba demasiado el espectro de acusación, claro. podía empezar a ver, así todo hubo fallos, digamos, en algunos casos bastante discutibles respecto de la condena, pero bueno, Sí, se logró la condena. Eso después se fue ampliando, después se paró todo con las leyes,
pero es como que de a poquito se fue abriendo esa madeja, Sí. aparecieron los negocios que había de por medio Ujú, también que se hacía, las cuestiones de robos en las ujú, casas. exactamente. Ahora, este tema también nos aparece como que fue el más postergado, ¿no? Ujú, Y quizás tiene que ver un poco como que la sociedad medio como que no lo quería ver demasiado o prefería, o sea, se lo subsumía dentro del horror de la bien. tortura, del apremio ilegal, de la violencia en general, era una más, por así decir. Es como que tardamos bastante en Ujú, separar una cosa de la otra y ver como que esto era una forma de violencia específica y específica. diferente de todo lo demás. Yo creo que, sí, indudablemente, todo lo que tiene que ver con el movimiento de la sociedad, el feminismo. Ahora, dentro de la justicia, y ahora yo digo Ujú, como abogada, ¿cómo ujú, fue que pudimos avanzar un poco? Porque la justicia también es bastante conservadora en estos exactamente. terrenos, ¿eh? Para que Claro. hiciera esta apertura, viera esta diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, tiene que ver justamente, bueno, con la perspectiva de género en la justicia, ¿no? Digamos, todo requiere, todos los ámbitos requieren una evolución, ¿no? Y la justicia, bueno, todavía falta muchísima perspectiva de género, ¿no? Lo podemos ver realmente a diario en muchísimos casos. Justamente sí, en la primera etapa de los procesos y demás, se, era tanto la preocupación obviamente, por mostrar el tema del plan sistemático, Claro. ¿no? Y bueno, y mostrar que fue un todo organizado, ¿no? Que nada O fue, sea que no fue un exceso de algunas bandas, sino que había un plan sistemático que de había un cómo plan producir esto. sistemático, o sea, no hay ningún exceso, esto fue un plan sistemático Fue exceso. de exterminio, de tortura, para implementar un nuevo, también incluso modelo político, social, económico, que también tiene que ver con un poco con lo que hoy estamos pasando también, ¿no? Es decir, nada de lo que se está diciendo, lamentablemente, es nuevo. Pero bueno, la justicia, sí, la falta de perspectiva de género, realmente, por eso, bueno, también en los últimos años, con la aprobación de la ley 26485, ha habido capacitación, ¿no? Se ha creado la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema, digamos, para que justamente los operadores y las operadoras de la justicia tengan una capacitación en materia de género y de perspectiva de género. Y bueno, todo eso fue ayudando a que, y además que las sobrevivientes, ¿no? Se animaran a hablar en estos nuevos marcos, bueno, fue ayudando a que pudieran, digamos, probar lo que había ocurrido y que se dictaran sentencias y se condenara. Porque hasta ese momento, como vos señalaste, Omar, justamente los delitos sexuales no eran considerados de manera específica, ¿sí? Por supuesto que hubo varones y mujeres que han sufrido, por Ujú. supuesto, Sí, sí. Sí, 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 sí. agresión sexual y violencia sexual, pero no eran considerados de manera específica, sino dentro de la figura de los tormentos, ¿sí? Claro. Pero después también lo que se fue probando es que la agresión sexual, la violencia sexual, no eran hechos aislados, ¿sí? Excesos. Era un No era que todo. uno a uno se lo claro, sino que era parte justamente de ese plan sistemático de aniquilamiento, de disciplinamiento, justamente, ¿no? Y eso tenía que ver con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Las mujeres, digamos, el castigarlas por ser mujeres, por ser militantes, ¿no? Y no cumplir con ese rol esperado. Muchas de ellas, justamente como contaba recién la compañera, las sacaban a pasear, a llevar, a acompañarlos a discotecas, a restaurantes, y después volvían a su celda, ¿no? O al día siguiente eran torturadas nuevamente, siempre, por supuesto, bajo la amenaza de su vida, de sufrir tortura, o también bajo amenaza de afectar a su familia, a sus compañeros. Realmente era algo muy, muy, muy macabro, ¿no? Muy Incluso en esos siniestro. casos, por lo menos Lewin relataba cuando contaba las historias que después los propios compañeros las cuestionaban, ¿no? Bueno, Por pasearse, yo por ser las novias. Digo, justamente qué quería ir a ese difícil tema, si te exactamente. están cuestionando de un lugar y de otro, porque por un lado no cumplís y para el otro, para tus pares tampoco. Es como que te ponían en una Sí, situación sí. difícil de salir y mucho menos de salir a hablar, y que eso dificultara la visibilización para avanzar en la justicia. Sí, exactamente. De hecho, que la segunda parte de la muestra que se hizo, se investigó, esta primer muestra ayudó a que las mujeres pudieran reencontrarse, las mujeres sobrevivientes del ex centro clandestino pudieran reencontrarse y pudieran hablar. Entonces, eso sirvió para poder
llevar adelante otro proceso en una segunda parte que se llamó también Ser Mujeres en la ESMA 2, Tiempo de Encuentros, donde ellas también pudieron hablar de qué les pasó después, ¿no? Es decir, cómo enfrentaron lo que les había pasado, cómo llevaron lo que les había pasado, ¿no? Frente al prejuicio también de sus familias, de la sociedad, de sus compañeros y de compañeras también que, pero bueno, digo, el patriarcado, digamos, o las ideas patriarcales nos afectan a todos, a varones y a mujeres, ¿no? Entonces, bueno, justamente estaba esta cuestión de por qué lo hacían. Y la verdad es que, bueno, No tenías margen no de había más forma, no había forma De evitar. no había forma de evitar. Era eso, o era la muerte, o era la tortura suya, de sus seres queridos, de sus compañeros y compañeras, Creo que fundamentalmente era la amenaza hacia el otro, al que hacia el estaba otro. afuera. Además, hay que romper con ese concepto del síndrome de Estocolmo, que también lo utilizaron en estos casos, donde decían que se producía una relación de cercanía entre la víctima y el victimario, cosa que esto no es así, sino que en todo momento hubo una acción Sí, de sometimiento, poner en riesgo la calidad de vida, la vida de la misma persona y su familia, con lo cual las mujeres que tenían que actuar en este escenario, la verdad, patético, uno ponerse en el lugar de un animal, como un sujeto de este tipo No que ofendes a los animales. pudiera, sí, totalmente, que pudiera gozar de ser victimario y a su vez ir a cenar a la casa con la familia de su víctima. O sea, que iban a cenar a la casa de la familia y se presentaban como sus novios. Un grado de enfermedad psicológica profunda, eh, en realidad no se puede justificar en el concepto del síndrome de Estocolmo, sino que tiene que ver con un grado de violencia más sí. y de sometimiento más y de situación de peligro de vida, ¿no? Es decir, que muchas veces no estaba bien visto de parte de sus mismos compañeros, ¿no? Bueno, pero, a ver, Porque era este concepto, el que sobrevivió y por algo habrá sido. bueno, yo te voy a decir, ¿No? por eso recayeron dos anatemas. Sí, Primero era algo habrán hecho, algo que tenían. Y después cuando terminó, algo habrán hecho y por eso sobrevivieron. claro. O sea, fue una cosa... O sea, yo un poco lo escuchaba fuera de lo que te quería comentar, charlarlo, ¿no? No te pido a vos, no. Sí, sí, Pero, es decir, ¿cuánto hace falta todavía sí. de reflexión y de debate, no solamente en el marco de la sociedad argentina, sino también de las organizaciones políticas, sindicales, etc.? Ujú. Porque eso pasó ya en democracia, esto que estamos hablando del Sí. anatema. Sí, Y sí, después sí. lo que hicimos fue no hablemos más. Sí. Pero no es que, digamos, no es que fuimos capaces de cuestionar nuestra propia condena, por así decir, de volver a discutir sobre eso. Y te digo, pues yo conozco muchos compañeros que han estado en la ESMA, que recién salieron con la democracia, y en el cual la mayor parte de los compañeros que han estado con ellos dicen que son tipos que no se quebraron. Sin embargo, sobre ellos también se dijo, y por algo habrá sido que sobrevivieron. Ahora, si aún hubieran colaborado, y si aún estas compañeras hubieran sufrido el síndrome de Estocolmo, ¿quién está habilitado para analizar o condenar la situación que vivía esa gente en esa situación? Donde además me permito agregar un elemento más. Esa gente además tenía un síndrome, que era el síndrome de la derrota. Sus organizaciones y su sueño, su proyecto político, de alguna manera había sido derrotado y estaba siendo perseguido en un proceso de aniquilación sistemática. Entonces, no es fácil cuando uno incluso ha perdido ese sostén anímico, moral, como le quieras llamar, que es el de la convicción de la lucha, ¿no? Que todavía, o sea, a eso hay que agregarle esto otro. Hubo muchos compañeros que, sin haber sufrido nada de eso, Ujú. después de eso se consiguieron empleos y muchos de ellos además han renegado públicamente de lo que hicieron sin haber sufrido ningún apremio. Sin embargo, analizamos y cuestionamos a los que sufrieron todo esto Sí. en ese marco y pretendemos analizarlo. Digo, me parece que es un nivel de crueldad y de hipocresía. Y te repito, me preocupa en la dirigencia política, sindical y todo esto.
Porque es cierto que es un problema de la sociedad argentina, Ujú. pero los primeros que tendríamos que hacer el análisis somos los que somos dirigentes, somos los que de alguna manera tuvimos una responsabilidad política en esos años, como quien te habla, o los que la tuvieron después y mira un poco por encima del hombro a todos estos compañeros que han sufrido eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que nadie puede juzgar a nadie, No, digo, no. hay de esas situaciones extremas, nadie puede juzgar a nadie. Eh, cada persona tiene su límite, digamos, y yo creo que nadie está en condiciones de juzgar a nadie en una situación tan terrible como es una situación de tortura. Bueno, la verdad que no creo que, no creo que nadie puede juzgar a nadie, Lo que ¿no? pasa es que lo que nos cuesta es, por un lado, entendemos que no se puede juzgar, pero por otro lado, nos cuesta, como seres racionales, entender la cabeza de estos mal nacidos, ¿no? Porque buscaba palabras para expresarlo recién, Fer, y no tenemos palabras para Es catalogarlo. No, es que es siniestro, es macabro realmente. O sea, Claro, Es macabro. no entra en cualquier cabeza, digamos, pensar en todo eso, Es la ¿no? banalidad del mal. Sí, claro. Por eso fue un plan sistemático, Claro, porque justamente pensado, sí, sí, logró eso, totalmente. claro, que pero alguien se busque un empleo y diga, bueno, no quiero ser, pero porque ahí está, ahí funcionó el disciplinamiento, que viéndolo con una perspectiva de género, ha funcionado también para las mujeres. Esas mujeres que nadie puede cuestionar lo que pasaron, sentido de la culpa, de decir, ¿y ahora cómo yo explico lo que me pasó? O sea, cómo se había penetrado ese disciplinamiento. A mí me pasó también con esto que vos contabas del libro de Levin y de todas las investigaciones Sí. que hubo, el relato de las sobrevivientes, ¿no? Desde ese lugar. Y cómo después eso se contagia a mujeres que por ahí no vivimos nada de eso. Bueno, ¿cómo hacemos para dedicarnos a la política? Si es el rol que nos han asignado, siempre volviendo a eso. Eso también tiene que ver con la perspectiva de género en la violencia política, que ha sido, como el cuerpo de las mujeres siempre ha sido una batalla Sí, sí, en la sí, un historia de campo la de humanidad, batalla. un campo de batalla. Sí, sí. sí, sin dudas. La guerra de la antigüedad, el Siempre ejército con el botín. No, no, vencedor que ocupaba una ciudad Mm, consideraba que tenía derecho. Ruanda, Claro, pero un poco lo sí. que le decía a Marcela, yo creo que voy más lejos que el no condenarlas, claro. porque realmente no entra en la cabeza de nadie que se las Es pueda comprender. condenar. Es ni siquiera Ni haberlas siquiera, comprendido. La decisión de contenerlas, digo, preferimos o condenarlas o no mirar. No, mira, Ujú. Ujú. Lo cual es, digamos, por eso digo que me mira, parece que es un sallo grande que tiene la dirigencia política y de todo nivel en la Argentina, no salir a decir esto o no salir a hacer una autocrítica de esto y no salir a reflexionar sobre esto sino, y ser cómplice del silencio. Bueno, si no hablamos mejor, ¿qué va a hacer? Algo debe pasar. Yo creo que lo que se hizo, justamente esto que se estuvo haciendo en el Museo Sitio de Memoria ESMA, es parte de esa evolución, de ese desarrollo, ¿no? Es decir, bueno, justamente es una política de Estado en la cual, bueno, sí, en la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y las autoridades del museo han decidido poner, digamos, visibilizar estas temáticas y reflexionar, ¿no? Justamente nuestro lugar es un espacio de transmisión de memoria. Entonces, creo que este acercamiento entre el pasado y las preocupaciones del presente, las problemáticas del presente, justamente es un gran trabajo como para seguir en esta función de transmisión de memoria y llegar justamente a las nuevas generaciones, ¿no? Porque eso también tiene que ver con este tema, la necesidad de llegar a las nuevas generaciones. Cada vez que va pasando el tiempo, las generaciones, los jóvenes y las jóvenes se van alejando más obviamente, temporalmente de lo ocurrido. Entonces, bueno, una manera también de poder acercarlas a lo que pasó y acercarnos a lo que pasó es justamente haciendo una vinculación, ¿no? Una reflexión con respecto al pasado y con respecto a lo que hoy está pasando, ¿no? Y a lo que hoy sigue pasando. Y creo que es un trabajo realmente como política pública de memoria, verdad y justicia, y también como política contra la violencia de género, una política contra la discriminación. Creo que conjuga, digamos, una integralidad, ¿no? Creo que en este sentido la institución es una institución que ha evolucionado muchísimo y que mira mucho hacia el presente y hacia el futuro, ¿sí? Esa es también la mirada. Es Entonces, un por eso museo también vivo.
Sí, Ah, sí, porque bueno, digamos, es el pasado en vinculación con el presente, ¿no? Marcela, vos hablabas al principio de una suerte de consenso que ya lleva 40 Sí. años de la democracia Ujú. respecto a esto, reconocido internacionalmente, y que Sí. parece que hoy se cuestiona desde algunos lugares, ¿no? Y vos que Sí. viviste tan de cerca todas estas historias, toda esta violencia vívida en persona, en entrevistas, Sí. etcétera, ¿qué pensás, ¿no? de este intento de volver atrás con ese consenso? Bueno, pienso que es muy grave, muy, muy grave. Eh, realmente, eh, yo siempre digo, ¿no? Cuando se habla de derechos humanos en general, eh, siempre digo, los derechos humanos son una construcción histórico-social, ¿no? Y los derechos humanos se van construyendo y producto de luchas y reivindicaciones. Yo creo que el trabajo que se ha hecho en estos 40 años de democracia, ha habido retrocesos, ha habido avances, pero bueno, acá estamos, ¿no? Y todo esto de lo que hablaba al principio, del consenso que hubo en estos años, desde que, de todo, de los años en que se realizaba el juicio a la Junta, desde que después volvieron los juicios de lesa humanidad y demás, ha sido un trabajo muy importante en leyes reparatorias, es decir, un montón de políticas públicas en materia de memoria y verdad, justicia, y el museo, que es una representación de esas políticas y que ha mostrado en su continuidad y en esto de ser patrimonio mundial justamente un consenso fuerte sobre que esto es así, esto ha sido así y esto no puede volver a pasar, ¿no? Yo creo que es una prueba fuerte y bueno, hay que defenderla, obviamente, ¿no? Me parece muy grave todas las acusaciones que están habiendo en el último tiempo, especialmente de campaña, ¿no? Relativizando lo ocurrido, negando el número de los 30.000 desaparecidos, cuestionando, ¿no? Cuestiones que ya no tienen que ser, digamos, no tienen que ser cuestionadas bajo ningún concepto, ¿sí? Sino que al contrario, se tiene que seguir investigando y nos tenemos que fortalecer a partir de eso para que justamente no vuelva a pasar esto nunca más. Realmente es muy grave, ¿no? Lo que está pasando, Y es creo. paradójico que todo esto sea el mismo candidato y en nombre de la libertad. La libertad de vender personas, la libertad de toda esta locura de negar, ¿no? Es preocupante. Sí, sí. Yo creo que quizás no llegamos a fondo en una discusión. Vos dijiste muy bien, y cierto, lo hemos internalizado lo que es una dictadura cívico-militar, pero en general los cívicos no hay muchos condenados y Exacto. detenidos. Ujú. Y algunos militares tampoco. Yo siempre menciono un caso, que fuera ministro de Interior del último gobierno de Isabel y ministro de Interior de la dictadura, que acostumbraba a ir de cacería a Sudáfrica con Martínez Dios, nunca estuvo detenido, y era ministro de Interior. Ujú. Y vos lo dijiste muy bien. Pues, No fue, por eso yo te dije lo de la banalidad del mal. Si nosotros resumimos la dictadura del 76-83 como una cosa, un grupo de locos, bestiales, No. monstruosos y qué sé yo, viene bárbaro, porque entonces eso solamente lo puede hacer un Claro. grupo de Un grupo, no. monstruos. En la sociedad común somos todos sanos, estamos bien, no estamos habíamos Claro, claro. Ahora, si somos conscientes que eso se hizo para disciplinar la sociedad en un modelo económico y social y terminar con un modelo de justicia, etcétera, etcétera, la pregunta es, ¿dónde están juzgados los que pensaron eso? Los que Ujú. utilizaron ese instrumento para hacer ese proceso de disciplinamiento y esos no fueron presos, esos siguen estando en la sociedad y esos son los que alimentan ahora los candidatos que decís, que Sí, mencionás vos. Sí. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. no. Las expresiones de Milei respecto a que hubo una guerra y hubo excesos son las mismas expresiones de Macera en el juicio de la Junta. Sí. Es el mismo discurso, ni siquiera han improvisado un discurso nuevo. Hasta las Ahora, comas respecto. ahora hay un tema que vos lo decías bien, que es el problema de las nuevas generaciones. Sí, no. A mí no deja de impresionarme que, por ejemplo, haya generado en la sociedad argentina casi un terremoto, la película 1985. Y no me parece mal, pero es una actividad que hizo un director en una película. Sí. ¿Cuál fue la política estatal en materia de educación? Por ejemplo, no hablo del Ministerio de Justicia, hablo de educación, Ujú. hablo del Ministerio de Cultura, por ejemplo, como para mantener vivo todo ese tema, esa cuestión, porque la película la llevaron a los colegios, pero si no hubiera habido película, no hubieran llevado, no, Yo sí, pienso que sí, o sea, hay políticas, lo digo desde mi lugar, desde donde yo trabajo, porque bueno, no puedo conocer todo el mapa del Estado y todas las, Ujú. las, pol- las políticas que se puedan hacer de distintos lugares.
Por supuesto que nosotros desde nuestro lugar tenemos una política de memoria, justamente porque, bueno, al museo vienen muchísimas escuelas, Eso te iba a muchísimas Sí, escuelas, sí, sí, Mm. escuelas secundarias, porque, bueno, a partir de los 12 años, digamos, pueden venir a visitar el sitio. Bueno, vienen muchísimas escuelas donde nos consta que los docentes previamente y las docentes preparan a los alumnos, digamos, ¿no? En lo que es el marco histórico de lo que ha ocurrido. Y bueno, eso es una política muy importante desde ese lugar, ¿no? Incluso también se han dictado cursos a los docentes y las docentes, desde el museo también, desde el museo sitio, justamente bueno, para que después pudieran transmitirlo en las aulas. Sé también que el Ministerio de Educación tiene un programa de memoria, que también trabaja el tema de la memoria, verdad y justicia en las aulas, pero bueno, sin dudas falta mucho más, ¿no? Por supuesto, La ¿no? Hay provincia que de seguir. Buenos Aires tiene un programa que es Jóvenes en Memoria, donde los estudiantes de los últimos años elaboran proyectos en función de memoria, verdad y justicia, y tienen un encuentro anual en Chapadmalal, En Chapadmalal, sí. donde se juntan todos los estudiantes que participan del proyecto, y es muy enriquecedor porque son pibes que no vivieron absolutamente, ni sus padres vivieron lo que fue, o sea, los pibes que hoy están participando, ni sus padres tienen recuerdo de lo que fue la dictadura. Entonces es como muy enriquecedor. Sí, hay debates que no tenemos, yo te lo pregunté un poco deliberadamente por Sí, algo que, digamos, me enteré hace poco, de una escuela, yo siempre menciono porque es donde más conozco la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, que llevaron a los estudiantes de primer y segundo año de la secundaria al centro de detención clandestino de Quilmes. sí. Y el comentario que recibí fue, es el primer año que los llevamos, porque antes teníamos miedo que hubiera lío con los padres. Mirá vos. Con lo cual uno dice, el problema no es el colegio o la Ajá. docente. Digo, si está instalado el temor a que hubiera reacciones en los padres, porque no estamos muy convencidos de hasta dónde están instalados este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que el debate, por eso yo te insisto en el debate, me parece que tiene que ser mucho más profundo. eh, Tenemos que sincerarnos en montones de cosas. Hay compañeros que eh, porque en esos años quizás estuvieron enrolados en sectores que estaban enfrentados con los grupos, vamos a decir, con montoneros, cosas por el Sí, estilo. No te voy a decir que dicen, bueno, no me importa que los haya, pero no se mueven demasiado con el tema sí, porque siguen todavía con ese enfrentamiento que pasó hace 50 años y que no lo logran superar. sí. No logran ponerlo en contexto y entender qué significó, bueno, de alguna manera. Entonces me parece que todavía nos hacen falta poner todas estas cosas arriba de la mesa y que se hablen en todos los lugares. Pero ya que lo mencionaste, te pido una cosa. ¿Por qué no nos decís a los que nos estén escuchando cómo se hace para poder ir a visitarlo? Un colegio o lo que fuera, ¿quién tiene que pedir? ¿Cómo se hace el trámite ese? Sí, el Museo Sitio de Memoria ESMA se encuentra abierto de martes a domingos, de 10 a 17 horas. Se puede recorrer con una visita guiada o se puede recorrer por sí solo, porque bueno, son todos paneles donde se puede leer, digamos, todo lo que los paneles dicen, es muy interesante, es muy completa la muestra. Y si no, se puede ir con una visita guiada y por supuesto nuestros guías y, digamos, les van a contar muchas más cosas y por supuesto siempre es más enriquecedora la visita guiada, ¿no? Pero bueno, también se puede recorrer por cuenta propia, de martes a domingo de 10 a 17, se puede ir en forma particular. Si quieren hacer una visita guiada, la página web que es museo sitio de memoria esma.gov.ar. Está también, bueno, la página es muy rica también, porque la página tiene también, digamos, la muestra virtual, no para hacer el recorrido virtual, pero sí para poder saber de qué se trata la muestra. Y ahí se pueden también anotar, están los horarios de las visitas guiadas y para las escuelas también hay horarios que de hecho que estamos casi ya sin ningún tipo de lugar, porque bueno, hay muchas escuelas, y eso es positivo, Sí, porque caray. eso demuestra el interés que hay, escuelas, universidades, digo, en fin, o sea, visitan el museo todo tipo de público, ¿no? Desde turistas, por supuesto, hasta Poder Judicial, y tenemos muchas visitas institucionales, ¿no? Con esto de la candidatura realmente se ha mostrado muchísimo, ¿no? Lo que el museo hace y se ha logrado el apoyo de muchas instituciones de la sociedad civil, universidades, por supuesto que de
de otros organismos del Estado, desde ya, así que internacionales. Antes de tener el honor de ser patrimonio mundial, también hemos recibido la nominación como patrimonio cultural del Mercosur. Así que bueno, es todo, se ha hecho un trabajo realmente muy importante, ¿no? Realmente es un orgullo poder decir que se ha hecho un trabajo muy importante desde el crecimiento exponencial que ha tenido este lugar y lo que significa justamente, ¿no? Digo, como política de Estado, realmente ha sido muy importante, ¿no? Si puedo, sí. Dale. No, le quería consultar para no irnos, mencionaba Omar el tema de la educación y las Sí, políticas. Ciudad de Buenos Aires, me consta que las escuelas públicas sí tocan este tema, lo trabajan mucho con los chicos tanto en primaria como en secundaria y hacen visitas. Ahora, mi pregunta era, ¿en las escuelas privadas también llevan a los sí, sí, chicos? sí. Sí, sí, escuelas privadas, escuelas públicas, sí, 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 sí. Sí, dale. Entonces, porque nos quedan 10 minutos y la verdad es que Libertad de evidentemente, expresión. evidentemente era un tema que Establecidas. necesitábamos traer a la luz porque la participación es mayor que la que tenemos Sí, habitualmente en los comentarios. sí, Voy a nombrar a algunos compañeros, Maru Maffini, los compañeros del sí. Comahue, Denis que anda, ahí anda con la pata media renga, Ricardo Pérez, Patricia López, Trista Torrandel, Guillermo Saladino, Marcelo Márquez, Diego Jarvin, María Reyes, Marisa Rocano, Ingrid Toledo, Moisés Valarino, Guillermo Langa, Marcelo Gallardo, no es una broma, hay un Marcelo Gallardo. El Mientras busca equipo, ve. Equini, Esteban Rodríguez, Ariel Sandoval, Julieta San Girón, Marcelo Márquez, Victoria Wozniak, Walter Marinetti, Graciela Ramos, Lautaro Wallace, la verdad que son un montón Sí, de sí, compañeros. Les queremos agradecer a todos que estén del otro lado escuchándonos y que evidentemente 40 años sí. de la recuperación de la democracia y es un tema que recién se está empezando a hablar y evidentemente era necesario charlarlo, Fer. Yo quería hacer una pregunta Sí. polémica, como suelo ser, pero no quería dejar pasar el programa sin preguntártelo, a ver cuál era tu opinión, como mujer, como profesional también, y además tratando esta temática en particular, que tiene que ver con la calificación del delito de violencia sexual o de violación. Hay un debate acerca de si se trata de un delito de acción privada o bien se trata de un delito de orden público que cualquier persona que conozca un hecho de estas características lo pueda denunciar e instar judicialmente más allá de la víctima. Digo esto porque me parece que esta discusión desde el punto de vista legal entra a jugar en un escenario absolutamente nuevo y distinto al que nosotros conocemos hasta acá, ¿no? Que tiene que ver con incluir conceptos como el derecho de las víctimas, la privacidad, la libertad, etcétera, 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 etcétera. Yo no sé si estamos hablando con terminología muy jurídica, ¿no? No quiero quedar muy colgado con quienes nos están viendo, ¿no? Y no conocen del derecho, pero ¿cómo lo ves vos? No sé si fui claro al explicarlo, pero ¿cómo lo ves vos desde tu visión, desde tu experiencia y además como mujer y profesional? A ver, efectivamente, los delitos sexuales, hoy los delitos contra la integridad sexual, eso fue un cambio también sumamente importante en el Código Penal, ¿no? Porque antes estaban dentro de un título de los delitos contra el honor. Entonces, bueno, ¿no? Llamativo, ¿no? Contra el honor, ¿no? Ya la palabra lo dice. Y encima contra el honor de quién, porque no es el honor de la mujer ni siquiera, ¿no? El honor de la familia, ¿no? Bueno, fue un gran cambio. Es uno de los tantos cambios también que ayudaron a estos marcos de escucha de los que hablábamos antes, ¿no? Delitos contra la integridad sexual. A ver, sí, son delitos de instancia privada, efectivamente, ¿no? Porque, bueno, la persona que lo sufre, siempre que sea una persona, por supuesto, mayor de edad, ¿no? Es quien puede decidir si quiere o no quiere
denunciarlo, ¿no? Eh, por un lado, bueno, legalmente es así, ¿no? No estoy en contra de que obviamente siga siendo en cuanto a instancia privada, porque bueno, es un tema que hace a la privacidad de la persona, a su integridad psicológica, poder, digamos, denunciar lo que le ocurrió. Siempre que sea una persona, por supuesto, mayor Sí, de edad sí. y demás, ¿no? Y siempre que no se trate de una cuestión, como estamos hablando, ¿no? Generalizada, sistemática, digo, ¿no? Es otra Eso es Delitos otra de lesa cosa. humanidad. Pero sí creo, y esto es muy importante, y jurídicamente se está hablando a nivel interamericano y demás, ¿no? En lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, es que hay que favorecer los marcos de escucha. Eso sin duda. Digo, la persona tiene que ser, tiene que, digamos, hay normas, hay reglas de cómo una persona tiene que ser abordada en el momento en que sufre una agresión sexual, ¿sí? Y que si la persona no decide hacerlo porque no decide hacerlo, es una cosa. Ahora, que hay que darle el marco, el contexto, el apoyo, la contención y la no revictimización, Claro, eso seguro. Claro. Eso seguro, eso es lo que yo puedo, digamos, decir desde ese lugar. Eso es lo fundamental, ¿no? La contención, la asistencia, ¿no? Acá Mariano me puede ayudar incluso por el tema del delito de trata, ¿no? Que está muy vinculado también Sí, con esto, ¿no? Eh, totalmente. es decir, digamos, eso es lo importante. ¿Qué contención se le da? ¿Qué marco de escucha se le da? ¿No? El La asistencia. respeto, ¿no? De asistencia, el respeto con, bueno, justamente la perspectiva de género en los operadores judiciales, en los operadores de la salud, ¿no? Cuando la persona recurre a un hospital, bueno, justamente, ¿no? El respeto, la no revictimización, bueno, todo eso favorece a que las personas puedan denunciar, ¿Y ¿no? qué herramientas, no? Porque esa mujer que denuncia muchas veces tiene que volver a la casa del victimario, que no tiene Exactamente, dónde estar. exactamente. Entonces, ¿cuáles también son las herramientas que brindamos? Y creerle, ¿no? ¿no? Porque también está esto de los prejuicios de género. Bueno, aparte de los prejuicios, es decir, bueno, creerle, ¿no? Porque, a ver, la denuncia de un delito contra la integridad sexual, más allá de las pruebas que pueda haber a nivel, digamos, si ocurrió en el momento es una cosa, pero si pasó un tiempo y la persona no se animó a denunciarlo, bueno, es una cuestión que ocurre en el ámbito privado, ¿no? Entonces no es fácil tampoco de probar pasado un tiempo. Bueno, eso también tiene que ver con la perspectiva de género de la justicia, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Más allá de la instancia, privada o no, es el tema de, bueno, cómo se contiene a esa persona para que pueda denunciar. Que es lo mismo que pasa con la violencia contra las mujeres, ¿no? El Justamente. acompañamiento, la asistencia y es muy, muy importante el respeto de los tiempos Sí. que tiene la víctima para expresarse, para hablar. Eso es muy importante. Yo estaba pensando que esto también es para aclararlo, no es de instancia privada, es dependiente. Entonces está bueno porque en realidad, como es dependiente de instancia privada, o sea, es un delito de acción pública en realidad, que después depende que vos lo quieras denunciar o no, si sos mayor de edad, por un tema de la no revictimización. Pero sí es verdad, y esto es importante, que hay un deber, por ejemplo, la Policía Federal tiene que actuar. No es que, bueno, como es un delito dependiente de instancia privada, no actuó. Sí, toman hay un protocolo de actuación, se toman todas las pruebas y deben resguardarla por el tiempo que sea necesario, porque por ahí la víctima pasan años, por eso es lógico el tiempo que pasó con las víctimas estaban, digamos, que fueron agredidas sexualmente en la ESMA, porque justamente porque eran delitos de lesa humanidad y porque necesitaron un tiempo para poder entender lo que les había ocurrido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cultura patriarcal. Exactamente. Entonces, yo creo que desde ahí entiendo que se nos respete el proceso y el tiempo que necesitamos para poder denunciar un delito así, porque a veces uno tiene que denunciar a su propio padre o a su propio hermano y no lo quiere hacer, ¿no? Necesita. Entonces yo creo que desde ahí la mirada de que es un delito dependiente, sí, diferentes con los menores, porque ahí ya no es un Es delito de otra acción cosa, pública, es otra lo cosa. puede denunciar un docente, todo. Pero yo entiendo que está bien que nosotras como mujeres no sea otro el que denuncie porque no nos animamos, porque por ahí no es el momento, no es posible hacerlo, ¿no? Y hasta a veces uno no quiere hacerlo porque en realidad tiene que ver con nuestra cultura lo que significa una agresión sexual. Sí. Y en otras culturas es otro tipo de pensamiento, Sí. ¿no? Yo creo que es un debate Claro, que hay que dar. Sí, claro, porque además hay muchos sectores que hoy lo están dando Bueno, ese es un tema. desde otra visión. Y lo están dando desde otra visión. Están planteando desde la lógica de que hay una violencia, un delito de estas características, y que
naturalmente el sistema debe actuar más allá de la voluntad de la víctima, porque es víctima. Y ojo, porque lo planteo en estos términos, porque yo tengo mi criterio, por eso me gustaba escucharte a vos, Marcela, y a las compañeras y a los compañeros. Yo comparto que se trata es un delito de instancia privada, pero está en discusión. Ujú. Y hay sectores que plantean que esto no debería ser así. Bueno, tiene que ver con siempre quitarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un- Lo dejo instalado. Lo dejo instalado. Está el derecho a denunciar cuando creemos que tenemos que denunciar. Sí, Porque digo, para poner un poquitito más de claridad a este tema, estamos hablando de un delito que depende de instancia privada, pero es un delito de acción pública. sí. No es lo mismo que un delito que sea de acción privada, son dos cosas distintas. Sí. Ahora, ¿cómo salvamos otro fenómeno, que es el de la prescripción? O sea, yo coincido, la mujer tiene que tener el tiempo como para elaborar el tema. Ahora, el problema es que para el agresor, este tiempo puede correr a favor, en términos que caiga un plazo de prescripción. Pero ahí me quedo pensando con algo que podemos debatir en otro momento. Y él va a entender lo que digo. Salió un despelote, ¿eh? No, que es importante. No, es interesante. Habló de la trata intrafamiliar. Y acá sí, acá voy a traer un poco también a Rita, porque Rita Segato habla de que cómo Ahorita habla de Claro, eso que tiro. que no son las nuestras, el abuso, la violación es visto como una lesión. Y punto. Y no te afecta como nos afecta a nosotros. Fíjate lo que acaba de contar ella. Ella dijo, el delito sexual antes era delito contra el honor. ¿Por qué? Porque la mujer no se pensaba en lo que la mujer le había pasado, sino el honor de la familia. Te exiliaban, te sacaban Como sigue pensando en otros naturales. ese es el problema. Entonces, sí, que quieren que sea un delito de acción pública porque siguen pensando en salvar a la familia y no en lo que a nosotros nos pase. Que por ahí una mujer, un abuso le puede significar una cosa y a otra mujer le puede significar otra cosa y necesita otro proceso o lo puede resolver que sin el fuero penal. Sí, ¿No? pero Entonces, sí desde ahí. estaba en la otra oportunidad del compañero, que haya un sistema donde vos puedas denunciar si fuiste testigo, viste una violación o escuchaste porque sos un vecino o lo que sea, que se mantenga en instancia privada, que la cita la persona sí dirá no. Digo, pero también muchas mujeres no denuncian porque dicen, ¿cómo lo pruebo? Sí, Es mi palabra contra la de él y encima le tienen miedo. Digo, si hay un tercer, digo, para pensar y para debatir, ¿cuál sería la mejor herramienta para que si la mujer no dice no porque no está preparada psicológicamente, sino porque cree que no lo va a poder probar, que un tercero denuncie podría habilitarla a que ella realmente pueda salir de esa situación? Esta es la Digo, familia. esa sería, Claro. digo, para A ver, no, ¿Qué pasa? Sí, claro. porque si una mujer puede resultarle, digamos, darle temor el poder de, si es alguien, digamos, un familiar o lo que fuera, el responsable de la violación, imaginémonos la situación de estas mujeres, para el cual los que eran autoridad de la nación. Claro. O sea, en el término del poder estaban en el poder. Quizás que me parece que lo estamos pensando mucho desde el punto de vista de que el violador pague, de que el agresor pague. Y me parece que habría que verlo más desde el punto de vista de la intimidad de la víctima. Si la víctima no quiere denunciar, no quiere que se sepa, merece respeto. Lo vemos mucho en trata cuando hay que notificar o comunicarse con una víctima, que la víctima dice, por favor, que mi marido no sabe nada o mi madre no sabe nada, que fui víctima de explotación y hay que manejarse con mucha prudencia, bueno. con mucho cuidado. Sí, Y me parece que pasa por ahí. Yo digo porque saben que soy un poquitito, me pongo nerviosa con los horarios, pero no, digo, me parece que todo esto es muy interesante, me parece que da para otra charla que va más allá de lo que pasó efectivamente con las compañeras que fueron víctimas de violencia sexual en los centros clandestinos, en estos días que en los debates presidenciales y en los comentarios de los posibles presidentes aparecen tantas estupideces. Decir que en los últimos tiempos el 80% de los casos de abuso sexual fueron denunciados
por los chicos después de las clases de ESI, Sí, Educación sí, Sexual también. Integral, que algunos candidatos, como el de La Libertad Avanza, quieren sacar de las escuelas porque lo consideran parte del adoctrinamiento, como consideran adoctrinamiento esto que vos decías, ¿no? Si los papás no se oponen que los pibes vayan a los centros clandestinos, me parece que mantener la memoria, poder recordar lo que pasó es lo que nos va a permitir no repetir lo que pasó. Y yo comparto el derecho de la víctima por sobre cualquier otra cosa, pero también entiendo que ese derecho de la víctima debe ir de la mano de que sea la libertad de la víctima y no la mirada social que sobre la víctima va a haber. Porque me parece que sobre eso tenemos que trabajar, ¿no? Cuando digo no quiero que el otro se entere, me parece que es por ahí que debemos trabajar. Te dejamos el último minuto para tu cierre. Para mi cierre, no, bueno, agradecerles, celebrar este tipo de encuentros justamente de reflexión en el que van surgiendo a partir de ciertos temas, van surgiendo otros temas que siempre están vinculados con la actualidad, ¿no? Y eso que un poco lo que planteaba al principio, ¿no? El vínculo entre el pasado y el presente, ¿no? Ese pasado que fue muy trágico, muy siniestro, pero que nos tiene que dejar una enseñanza de que esto no puede volver a pasar. Nos tiene que fortalecer más que nunca. Y justamente, como decían recién, en los temas que hoy nos afectan, tratar de ver lo que pasó y que nos sirva, ¿no? Una lección justamente para valorar lo que tenemos, valorar las instituciones que tenemos y sobre todo valorar la democracia y el Estado de Derecho, que es fundamental hoy y siempre. Así que bueno, muchas gracias realmente también por haberme permitido estar acá. Ha sido un honor y un placer compartir este espacio. Muchísimas gracias, Marcela. El miércoles que viene estamos con... El miércoles que viene estamos con el 17 de octubre frente a la visión de los jóvenes hoy. Perfecto. El próximo miércoles otro bar del encuentro. Que tengan todos una buena semana.